Hola, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Suárez y junto a mis compañeros Elena Venegas, Laura Rodríguez y Jorge Mayorga les vamos a presentar el resultado final de nuestro proyecto de semestre en Fundamentación Matemática. A lo largo de los 3 cortes de este semestre diseñamos, construimos y validamos un prototipo funcional de tornillo de Arquímedes automatizado con IoT, Internet de las Cosas. En el corte 1 establecimos los fundamentos teóricos y matemáticos. En el corte 2 avanzamos en la construcción física y el diseño electrónico inicial. Y en este tercer corte presentamos el sistema completamente funcional, el circuito versión 3, monitoreo IoT en tiempo real y datos experimentales validados. A continuación, cada integrante presentará su parte del proyecto. Empezamos con Elena, que nos explica el problema que motivó esto. El problema que motivó este proyecto es la falta de acceso a agua potable en las zonas rurales del departamento del Chocó, Colombia. A pesar de ser una de las regiones más lluviosas del mundo, con precipitaciones anuales que superan los 7.000 milímetros, el Chocó tiene una cobertura de acueducto rural crítica. Millones de personas en comunidades rurales no tienen acceso confiable a agua limpia. Esto nos llevó a buscar una solución de bajo costo basada en principios físicos ya probados durante siglos. La respuesta fue el tornillo de Arquímedes, una máquina hidráulica con más de 2000 años de historia que el propio Leonardo da Vinci estudió en sus cuadernos de ingeniería hidráulica. Adaptamos este principio para captar y elevar agua lluvia hacia las viviendas, construyendo el prototipo con materiales económicos y accesibles. Nuestro proyecto se alinea directamente con el ODS número 6, que es agua limpia y saneamiento. Este busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua para todos. El objetivo general es diseñar y construir un prototipo funcional de tornillo de Arquímedes automatizado integrando tecnología IoT, que es el Internet de las Cosas, para el monitoreo de datos en tiempo real, contribuyendo al cumplimiento del ODS 6. Nuestros 3 objetivos específicos son: primero, investigar los principios de funcionamiento del tornillo y los registros pluviométricos del Chocó para establecer los requerimientos de diseño. Segundo, diseñar y construir el prototipo integrando un microcontrolador ESP32 para el monitoreo en tiempo real. Y tercero, evaluar el desempeño hidráulico mediante expresiones racionales y ecuaciones algebraicas, analizando el caudal Q, la velocidad omega y la altura de elevación h, contrastando los resultados experimentales con los modelos teóricos. Le doy la palabra a Laura para explicarnos la fundamentación matemática. El tornillo de Arquímedes es una máquina hidráulica que convierte el movimiento rotacional en elevación de fluidos. Al girar el tornillo inclinado, el agua queda atrapada en los compartimentos de la hélice y se desplaza hacia arriba a lo largo del eje. Investigadores como Rores han demostrado que el ángulo de inclinación del tornillo es el parámetro más crítico para maximizar el caudal. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta matemática clave: ¿cuál es el ángulo óptimo? La fundamentación matemática de nuestro proyecto se basa en funciones racionales. Una función racional es el cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x con q de x distinto de 0, exactamente el tipo de expresión analizado en la asignatura. Modelamos el caudal teórico del tornillo como q teórico de θ igual a c por seno de θ por coseno de θ, donde θ es el ángulo de inclinación y c una constante geométrica que depende del diámetro, el paso de la hélice y la velocidad. Con las dimensiones de nuestro prototipo, C resulta 3,04 litros por minuto. Entonces Q teórico de θ igual a 3,04 por seno de θ por coseno de θ en litros por minuto. A ángulos superiores a 30 grados, el agua comienza a derramarse antes de completar cada vuelta de la hélice. Para modelar esto, introdujimos un factor de llenado, F llenado de θ, vale 1,0 para ángulos hasta 30 grados. Y disminuye linealmente para ángulos mayores. Multiplicando Q teórico por el factor de llenado obtenemos Q efectivo, el caudal que el tornillo realmente eleva, como se ve en la tabla 2, el rango óptimo entre 25 y 35 grados. La función de eficiencia relativa eta de θ es el cociente entre Q efectivo y el máximo Q efectivo posible, expresando un porcentaje. Esta es exactamente la expresión racional analizada en clase.
el cociente de dos funciones del ángulo como muestra la figura 1 y la tabla 3. Eta alcanza su valor máximo del 100% en teta asterisco. Teta asterisco igual a 30 grados es el punto donde Q teórico es alto y el factor de llenado es todavía 1,0. Con el ángulo óptimo de 30 grados definido matemáticamente, comenzamos el diseño del prototipo. Para la estructura exterior, usamos Autodesk Revit para construir el modelo tridimensional completo. La carcasa cilíndrica, la base inclinada a 30 grados y los soportes de sujeción. La figura 2 muestra este modelo. A partir de este modelo generamos el despiece técnico en Autodesk AutoCAD, con todas las vistas ortogonales y las cotas necesarias para fabricar cada pieza con precisión. La figura 3 muestra los planos. Con estos planos, fabricamos la estructura exterior mediante corte láser en acrílico y MDF. La precisión de este corte garantizó que todas las piezas se ensamblaran correctamente. La figura 5 muestra el resultado. Para los componentes internos del tornillo, en el segundo corte, diseñamos el OpenScan, un software libre de modelado paramétrico basado en el código, la hélice y el acople al motor. En el corte 3 migramos la hélice del software Autodesk Inventor, que ofrece mayor precisión dimensional para piezas mecánicas. En Inventor diseñamos 3 piezas: el tubo exterior, la hélice del tornillo y el accesorio en Y para conectar el sensor de flujo. El ensamblaje completo verifica que todas las piezas se encajan correctamente. La figura 4 muestra ese ensamblaje 3D. El acople de motor N20, diseñado en OpenScan en el corte 2, fue conservado y reutilizado en el ensamblaje final. La figura 6 muestra su modelo parámetro. Para fabricar las piezas, exportamos los modelos del Inventor en formato STL y lo procesamos en Bamboo Studio, el software de laminado de la marca Bamboo Lab. Este software nos permitió configurar parámetros como temperatura, velocidad, porcentaje de relleno y soportes para cada pieza. La figura 7 muestra la interfaz de Bamboo Studio con el modelo listo para impresión. Las piezas fueron impresas en una impresora Bamboo Lab A1 con filamento PLA. La figura 8 muestra las piezas terminadas, la hélice, el tubo exterior, el accesorio en Y y el acople de motor listas para el ensamblaje. Con el prototipo físico construido, le paso la palabra a Santiago para que nos explique el sistema electrónico y los resultados. Para el sistema electrónico IoT, Internet de las Cosas, utilizamos los siguientes componentes: un microcontrolador ESP32, un driver de motor L298N, un encoder rotativo KY040 como controlador de velocidad, el sensor de flujo YF-S201 y el motor reductor N20 de 100 RPM. El diseño del circuito evolucionó en 3 versiones. La versión 1 presentó un error crítico: el GPIO 35 del ESP32 no soporta interrupciones de software, lo que impedía leer el encoder correctamente. La versión 2 corrigió esos pines, pero no implementaba control de velocidad sobre el motor. La versión 3, la final, integró 3 mejoras claves: el control PWM, modulación por ancho de pulso en la entrada ENA del driver L298N para regular la velocidad, el encoder KY040 como controlador físico, al girar a la derecha incrementa los RPM y girar a la izquierda las reduce, y un filtro de debounce de 3 milisegundos en la interrupción del sensor YF-201 para eliminar el ruido de interferencia electromagnética generado por el motor. La figura 9 muestra la simulación del circuito en Warby, la figura 10 el circuito físico terminado y la figura 11 el firmware cargado en Arduino IDE. Para el monitoreo IoT configuramos la plataforma Blink con 3 variables: B0 para el caudal en litros por minuto, B1 para las RPM y B2 para la eficiencia en porcentaje. Los datos se transmiten en tiempo real desde el ESP32 con una latencia inferior a 2 segundos. La figura 12 muestra el dashboard en funcionamiento. Para los resultados realizamos 5 pruebas a distintas velocidades, entre 62,7 y 100 RPM.
Con el prototipo inclinado a 30 grados y una altura h de 0,23 metros, el caudal real en todas las pruebas fue menor a 1 litro por minuto, lo que está por debajo del umbral mínimo de detención del sensor YF201, que es de aproximadamente 1 litro por minuto. Por eso, el análisis se realizó sobre el caudal teórico calculado directamente desde las RPMs medidas. La regresión lineal aplicada a esos datos arrojó el modelo Q teórico igual a 0,0132 por RPM con R al cuadrado igual a 0,99 periódico, prácticamente 1. Esto confirma la relación de proporcionalidad directa entre la velocidad de rotación y el caudal, validando el modelo matemático que presentó Laura. Las figuras 13, 14 y 15 muestran el análisis de regresión, el comportamiento del control PWM y la eficiencia energética del sistema. Le paso la palabra a Elena para las conclusiones finales. En conclusión, el prototipo funcional de tornillo de Arquímedes con IoT validó el modelo teórico Q igual a 0,0132 por RPM con R cuadrado prácticamente igual a 1 para el ángulo óptimo de 30 grados. Esto demuestra la proporcionalidad directa entre la velocidad de rotación y el caudal, consistente con la función racional analizada en la asignatura. El proceso iterativo de diseño del circuito B1, B2 y B3 refleja la metodología de ingeniería basada en la identificación y corrección sistemática de fallos, que consideramos una de las lecciones más valiosas del proyecto. La principal limitación encontrada fue la incompatibilidad del sensor YF-S201. Su umbral mínimo de detección, aproximadamente 1 litro por minuto, supera el caudal real generado por el prototipo. Para versiones futuras recomendamos reemplazarlo por el sensor YFS401, cuyo rango de medición comienza en 0,3 litros por minuto, lo que permitiría obtener datos experimentales reales del caudal. Este prototipo demuestra la viabilidad técnica y económica de soluciones de bajo costo para el acceso de agua en contextos rurales como el Chocó, contribuyendo directamente al ODS 6, agua limpia y saneamiento. Muchas gracias por su atención y este fue el proyecto final de Fundamentación Matemática del semestre 2026-1 de la Universidad Católica de Colombia. Creo que ya. ¿Terminó? Sí. Ah, pues,